Bueno, gracias Mario. La verdad que el honor y el placer es todo mío estando acá con amigos a quienes respeto muchísimo por su enorme trayectoria. Tuve la suerte, como decía Mario, de poder compartir un tiempo en la Cámara de Diputados antes que siguiera paso para otras tareas y otros roles y de bueno, justamente empujar algunas de las discusiones en el bloque, en la Comisión de Educación, en la agenda de las universidades. Y con Adolfo tengo un respeto enorme a una larguísima trayectoria para muchos de nosotros. Él ha sido un referente que nos ha marcado y que indudablemente sigue siendo un mojón importantísimo para nuestro partido. Así que la verdad que para mí es un placer hoy esta conversación. Veo algunas caras conocidas que están acompañando, a quienes desde ya también les agradezco. Lo escuchaba recién Adolfo y bueno, primero no puedo menos que suscribir lo que él decía de punta a punta. Ha hecho un raconto bastante claro de la sucesión de hechos, ¿no? De los eventos que de alguna manera han caracterizado los últimos años y comparto la mirada absolutamente. Voy a tratar de agregar algunas poquitas cosas y después contarles de qué trata el proyecto que presentamos, que impulsamos en la Cámara. En primer lugar, tratar de poner de relieve de dónde venimos, ¿no? Porque para entender por qué en Argentina esta idea de la catástrofe generacional debiera resonar con más fuerza, es que tenemos que mirar dónde estábamos en marzo, dónde estamos en las últimas décadas. Y es indudable, y esto lo he dicho varias veces, quizás algunos me han escuchado, que la marca que distingue a la educación en Argentina es la desigualdad. Esta viene siendo de alguna manera su nota distintiva contra todo lo que creemos, contra todo lo que está en nuestro imaginario de que la educación es la herramienta para igualdad en oportunidades. La verdad que hace ya bastante tiempo Argentina encontraba distintas dificultades para lograrlo, dificultades que tienen que ver con una inversión desigual, provincias que invierten en algunos casos 5 veces menos que otras por alumno estatal. Eso se ve en los salarios, se ve en la infraestructura, se ve en las condiciones de acompañamiento. Desigualdades que tienen que ver con los contextos socioeconómicos, los niños creciendo en familias en entornos de pobreza. Mario ha sido un luchador por poner en la agenda lo que tiene que ver con la alimentación en la primera infancia y garantizarles los soportes nutricionales para que justamente una de las tantas condiciones que se requieren para ese desarrollo cognitivo. Brechas que tienen que ver con lo público y lo privado, ¿no? Donde obviamente se superponen las dos anteriores. Y sobre ese escenario que ya era dispar, que ya era crítico, donde los indicadores, además de inclusión, venían mostrando problemas. Inclusión, lo dijo Adolfo, en la primera infancia, ¿no? Inclusión en la finalización de la escuela secundaria, pero además también enormes problemas en términos de calidad, ¿no? Todas las pruebas, los operativos de evaluación, los que quieran que tomemos, si hay sesgo ideológico para elegir qué mirar, podemos mirar PISA, podemos mirar los operativos regionales, los PERCE, los CERCE, TERCE, podemos mirar las pruebas Aprender, lo que miremos mostró que Argentina fue teniendo enormes dificultades para además cumplir no solo con la inclusión, sino también con la calidad. De modo que ya estábamos frente a una situación crítica con todas esas brechas de desigualdad a la que de alguna manera le superponemos el contexto de la pandemia. Y donde además no solo le superponemos el contexto de la pandemia, sino dejamos transitar más de 6 meses sin poner siquiera el tema en la agenda. Evidentemente, todas esas desigualdades que existían se convirtieron en condicionantes efectivos, en limitantes. Y fíjense, Adolfo recién decía algunos datos, hablaba de las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas sobre la catástrofe generacional. Miren, en Argentina
los datos oficiales, la encuesta esta a la que se hacía mención, indica que son más de 1 millón los chicos y chicas que ya están fuera del sistema, que han mostrado, digamos, señales de discontinuidad pedagógica, de desconexión, y que el número está por encima de la media de los años anteriores, obviamente, del acumulado de todo el año. De modo que estamos frente a una situación crítica que además se viene agravando. Los datos de estos son viejos. Cuando preguntamos a las instituciones educativas y a las jurisdicciones, señalan que esta deserción, este abandono se agravó después del retorno de las clases, y seguramente va a tener un impacto más fuerte conocidas las medidas, las decisiones que se han anunciado respecto a considerar como un solo ciclo en términos de la evaluación al 2020 y al 2021. Estos indicadores de desigualdad, sumémosle las brechas de conectividad, ¿no? También han habido ingentes estudios, informes que vienen mostrando cómo en el promedio de Argentina 2 de cada 10 chicos no tienen acceso a Internet, y en algunas provincias 4 de cada 10. 4 de cada 10 sin acceso a Internet representa para ellos la persiana cerrada, la puerta de la escuela con candado, la imposibilidad de entrar al aula. Digo, para que lo reflejemos en términos de hoy, un impedimento para conectarse con sus pares. De esos, además, brechas de conectividad, acceso a Internet, brechas con los dispositivos. 7 de cada 10 usan dispositivos compartidos, es decir, una sola compu, un solo teléfono, en hogares, muchos de esos numerosos, donde el celu va de mano en mano, donde se está priorizando a los chicos en algunas familias de la escuela secundaria, donde ese celu a veces es el que usa el papá o la mamá para ir a trabajar, donde además a la segunda, tercera semana del mes se desconectan los chicos porque se terminaron los datos. Sumémosle a eso la brecha de intensidad en el contacto, lo que hoy se denominan las escuelas Zoom y las escuelas WhatsApp. ¿Qué quieren decir con esto? Lo que están empezando a tratar de indagar qué pasó durante este año al interior de las instituciones. Lo que quieren decir es que hay escuelas que lograron o tenían o lograron ponerlas en funcionamiento plataformas de dictado de clases de modo sincrónico. El docente de un lado, los chicos del otro, así como estamos nosotros acá, una interacción, una escucha, un saber qué está pasando del otro lado. Y en el otro extremo, las escuelas, que justamente porque sus estudiantes no tienen las condiciones, lo único que hacen es mandar las consignas por un mensajito de texto, las escuelas WhatsApp. Cuando miramos, analizamos cuáles usaron qué, de más está decir que obviamente las escuelas privadas y las escuelas públicas con mayores niveles socioeducativos de sus estudiantes, mayoritariamente escuelas escuelas Zoom, y por contrario, las escuelas, obviamente, contextos socioeconómicos más bajos, escuelas WhatsApp. En la mitad de las escuelas, solo la mitad de las escuelas tuvo una interacción, perdonen que los mareé con datos, pero me parece que son importantes, solo la mitad de las escuelas se contactó con los chicos todos los días. De la otra mitad hay una parte que 1 o 2 veces a la semana, otros que menos que 1 vez a la semana. Entonces, imagínense estas velocidades tan disímiles, algunos casi como si fuese la presencialidad en términos de su intensidad, mediados por la tecnología, con lo distinto que sabemos que es, y otros con un contacto absolutamente esporádico, circunstancial, recibiendo un mensajito de texto, sin poder descargar un PDF, sin poder mirar un video que le manden. ¿Cómo todo eso va a repercutir en los procesos de aprendizaje y cuánto de eso queda para siempre? Digo, podríamos estar otro tanto hablando de la información que hay respecto a qué pasa, y hay varios estudios con, desde las vacaciones hasta los procesos de desconexión de los chicos por distintos factores. En eventos, en catástrofes naturales, por ejemplo, está medido el retraso que tuvieron por la pérdida de clase. Imagínense 6 meses en la vida de esos chicos y esas chicas,
los que no tuvieron conectividad, los que se quedaron fuera, los que no pudieron siquiera entrar al aula. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de catástrofe generacional. De esto que además tiene una magnitud escandalosa en la Argentina. Un 10% ya está fuera de la escuela y todo lo demás con las desigualdades que recién fuimos marcando. Imagínense qué va a pasar con los chicos del último año de la escuela secundaria. Imagínense qué va a pasar con la deserción, si ya era alta en la Argentina, si esos chicos van a volver, chicos que seguramente están teniendo que salir a acompañar a sus padres para sostener las changas, que además también están frente a una situación absolutamente crítica. Imaginemos qué va a pasar con las universidades, algo de lo que no estamos hablando mucho, pero que simplemente voy a meter un pequeño comentario. ¿Qué está pasando con los chicos del primer año que ya se volvieron a sus hogares y que difícilmente vuelvan el año que viene? ¿Y qué va a pasar con los ingresos a las universidades cuando están superpuestos las finalizaciones de lo que va a ser el ciclo secundario con el ingreso a las universidades? Digo, en todos los niveles, en todos los segmentos, en todas las condiciones, el impacto sobre el sistema educativo va a ser tremendo. Va a ser efectivamente una catástrofe generacional. Dicho esto, esta foto, ¿no? Que la sabemos, digo, no estoy inventando nada, son datos que se han ido publicando, estamos frente a estadísticas oficiales, información recurrente que la tienen en sus manos los ministros, las ministras y el ministro de Educación Nacional. ¿Qué hizo el gobierno nacional? ¿Qué se hizo? ¿No? Se declararon desde diciembre, antes de la pandemia, 9 emergencias, de todos los colores, desde la emergencia previsional, desde la emergencia sanitaria, la emergencia administrativa. Nunca se habló de la emergencia educativa. Se declararon 30 grupos de actividades como esenciales. Entre ellas, recién se decía, los bares, el deporte. Nunca se habló de las escuelas. Se generaron un montón de herramientas para acompañar a los sectores. Sin embargo, tampoco se pensó específicamente en qué estaban necesitando las instituciones educativas y los actores que las rodean. Entonces, por eso hace un tiempo ya venimos insistiendo con que es urgente que pongamos este tema en la agenda y que el Estado Nacional ponga a disposición un conjunto de herramientas, una batería de dispositivos para atender a esta realidad tan crítica. Nosotros arrancamos, fíjense la paradoja, lo primero que tratamos, el primer proyecto de ley que tratamos en el Congreso, quizás nos auguraba una realidad distinta, nos hacía pensar que el tema estaba en la escena, tuvo que ver con la educación, tuvo que ver con la modificación de la ley de educación, la modificación del artículo 109, para habilitar la virtualidad como un modo de enseñanza para todas las modalidades, ¿no? Algo que la ley no permitía. Bueno, tuvimos una enorme discusión con el oficialismo para incluir la palabra conectividad, para que no solo habilitemos, ¿no? Habilitemos la virtualidad como un modo de enseñanza, sino para garantizar las condiciones de aprendizaje y entre ellas la de la conectividad. Bueno, recién en el recinto logramos que esa palabrita se incluyera. Y las razones están a la vista, es decir, no había en aquel entonces, no lo hubo después, no lo hay hoy, una política clara que mire lo que está pasando en términos de acceso a la virtualidad, que ponga en el centro de la escena a los alumnos, a las alumnas, y que piense políticas para reducir estas brechas. Por otro lado, el correr a la escuela como a la institución educativa como un actor social protagonista también produce un enorme daño. El ejemplo para mí más ridículo de esto fue que en algunas provincias, en algunas ciudades, los cuadernillos escolares se entregaron en los supermercados. Es decir, ni siquiera habilitaron las escuelas para la entrega de los cuadernillos escolares. Imagínense el contacto de esos chicos que no han vuelto a pisar la escuela, de esas familias que no han vuelto a pisar la escuela, donde en los contextos más vulnerables, la escuela no solo es la educación, la escuela es también la alimentación y el seguimiento nutricional,
En muchas de ellas hay comedores escolares que permanecen cerrados, hay copas de leche que permanecen cerradas. En muchas de ellas, las docentes son las primeras que levantan la voz cuando ven signos de abuso o maltrato infantil. Todos esos vínculos están rotos. Esa tarea, que tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación en los entornos más vulnerables, desplazada a otros actores. En algunos lugares ONGs, en algunos lugares las iglesias, en otros lugares los punteros políticos, nunca la institucionalidad del Estado. Entonces, vuelvo al punto, me quedan algunos poquitos minutos para contarles de qué trata el proyecto. Lo primero y principal, declarar la emergencia educativa y a la educación como actividad esencial. ¿Para qué? Para devolverle a las jurisdicciones el derecho a decidir cómo resolver y enfrentar esta situación. Muchas provincias, muchas ciudades no tuvieron casos de COVID y sin embargo tuvieron que bajar la persiana de la escuela. En Córdoba mismo, un montón de localidades en el interior, muchas provincias en la Argentina, todas con exactamente la misma política. Y esto me permito acá un paréntesis de análisis general de la situación, que yo creo que si algo habría que señalar en términos de errores en el manejo de la pandemia, es abrazar, mejor dicho, una consigna y estar dispuestos a llevarla hasta el final, aún a riesgo de saber que la consigna está fracasando. Abrazar la idea de la cuarentena como única medida posible para resolver la pandemia terminó siendo una encerrona en la que quedó atrapado el gobierno y de la que no ha podido todavía hoy siquiera salir. Planteando, obviamente, confrontaciones con todos aquellos que decían podemos buscar una salida de la cuarentena inteligente, las aperturas progresivas, la idea de que no es blanco-negro, abramos, miremos qué pasa, cerremos si hace falta, abramos regiones, abramos ciudades, abramos escuelas y cerremos escuelas, pero nos animemos a pensar estrategias frente a un escenario que no es estático, sino que es móvil todo el tiempo, y que las medidas debieron haber estado pensadas en ese sentido. Entonces, primero y principal, devolverle a las jurisdicciones el derecho a decidir cómo y de qué manera enfrentar este enorme desafío. Lo de Cava realmente es lamentable. Es indignante las declaraciones que se han escuchado. Yo hasta acá venía no siendo tan crítica, digamos, respetando un poco el proceso de diálogo del Consejo Federal, pero realmente lo de ayer, el rechazarle a la Ciudad de Buenos Aires un programa que llevaba 3 alumnos por aula, es decir, una política focalizada que iba a buscar a los chicos en situaciones más críticas, a los que ya se cayeron, a los que se están por caer, para invitarlos a la escuela a ver cómo darle soporte a esa situación. 3 por aula. A eso le dijeron que no. Y sin embargo, los bares abiertos, los casinos, tanto que hablaron, abiertos, los gimnasios abiertos, y no es posible abrir un aula para que vayan 3 chicos. Entonces, realmente es indignante, y ese para mí tiene que ser el punto, o el punto central de nuestro reclamo. En segundo lugar, decía dispositivo, y acá voy un poquito más rápido, los últimos 2-3 minutos, un programa de detección y acompañamiento para los estudiantes en riesgo de abandono escolar. ¿Con qué? Con un paquete de medidas. Medidas que atiendan a la reapertura de los comedores escolares, el seguimiento nutricional, medidas que tengan que ver con el apoyo escolar, con el seguimiento psicopedagógico también, medidas que tengan que ver con las herramientas de conectividad, las becas de conectividad y de equipamiento, para quienes más lo necesitan, medidas focalizadas, porque efectivamente estamos frente a una situación urgente y crítica. Miren, ayer conocíamos acá en Córdoba la anécdota de un grupo de docentes en la zona norte de la ciudad que van casa por casa tratando de juntar teléfonos y tarjetas para llevarles a sus estudiantes. Una narrativa de lo que está pasando en la escuela que realmente conmueve, ¿no? De ponerle rostro a las historias de esos chicos que no están pudiendo seguir en contacto
con sus pares, con sus escuelas, que además están en muchos de ellos, obviamente, atravesando situaciones de estrés, de depresión, etc. Entonces, un programa de conectividad, un programa de seguimiento, de detección, decimos el detectar educativo, saber dónde están, quiénes son este millón de chicos, ¿no? Para que realmente podamos poner los recursos enfocados en quienes más lo necesitan. En segundo lugar, los actores que rodean, dije al comienzo, ¿no? Los transportistas escolares. Días atrás aprobamos una partida en la ampliación de presupuesto dirigida en general al transporte, donde supuestamente va a haber ahí un punto puesto para los transportistas escolares. ¿Qué queremos? Que esos recursos vayan acompañados de que esos transportistas escolares trabajen o estén a disposición de ese programa de acompañamiento y detección escolar. En tercer lugar, los jardines de primera infancia. Ahí la veo a la querida Flor Baliña, directora de uno de los jardines de acá de Córdoba, de los jardines maternales. La verdad que la situación que están atravesando en el país es muy crítica. No los que ya están reconocidos por los sistemas oficiales, sino la enorme variedad de espacios no formales, en manos de cooperativas, en manos de actores privados, que brindan hoy, que de alguna manera zanjan esa deuda que decía Adolfo del incumplimiento de la escolarización en los 3 y en los 4 años. Indudablemente en los primeros años de vida aún mayor. Esos actores que son nombrados de manera diferente en todo el país no han recibido ninguna política efectiva de asistencia. Muy poquitos, menos del 10%, recibieron los ATP. Muchos de ellos, ni siquiera sus docentes pudieron recibir el ingreso familiar de emergencia. La consecuencia es que están cerrando. Hay más de un 20% que ya cerraron definitivamente, los otros están viendo cómo hacer, cómo pagar el alquiler, las familias ya no pueden seguir pagando esas cuotas, y el día que volvamos, que levantemos la persiana, que volvamos a nuestra suerte de nueva normalidad, cuando no encontremos esos jardines de primera infancia, no va a haber nadie con capacidad de dar una respuesta para responder a esa demanda de cobertura. En cuarto lugar, el programa dirigido a los estudiantes, el programa para los transportistas escolares, jardines de primera infancia, dispositivos para los docentes, voy rápido acá, herramientas que tienen que ver con garantizar la conectividad. Yo lamento mucho que la mejor solución que se le ocurrió al gobierno haya sido la de brindarles acceso a un crédito a más o menos 500 docentes al inicio, después lo ampliaron un poquito más, para que compren una computadora, ¿no? Los docentes de menos ingresos, cerca del 20%, no tienen recursos para poder comprar una computadora y garantizar tampoco la conectividad. Necesitamos una política dirigida para ellos. Y por otro lado también un IFE para los docentes suplentes. Un drama enorme que nadie está mirando. Los estados provinciales decidieron en muchos lugares suspender los actos públicos de nombramiento de suplentes, algo así como que nadie se da cuenta de que están faltando, de que no hay nadie a cargo de determinadas horas, de determinadas salas, y entonces muchos de ellos quedaron a la deriva sin sus cargos y sin el ingreso familiar de emergencia. En quinto lugar, ya voy cerrando, un programa de infraestructura escolar de emergencia. ¿Por qué? Bueno, lo sabemos bien, quienes nos ha tocado en distintos momentos estar al frente de la gestión de instituciones educativas. Cuando en el verano cierran 2 meses, al abrirlas hay que hacer un enorme esfuerzo de reacondicionamiento. Imagínense lo que va a pasar cuando empecemos a querer abrirlos. Imagínense lo que va a pasar cuando además le querramos aplicar protocolos. Muchos no van a estar en condiciones y durante estos 6 meses no hicimos nada. Todos los recursos, como correspondía, para el equipamiento de los hospitales, pero nadie puso en agenda que había que preparar a las escuelas para su reapertura. Y ahí obviamente hay un montón de nuevos programas de obra pública que se están anunciando, nunca para las escuelas. Entonces, ¿cuál es el planteo en el fondo? Reordenar recursos, reordenar prioridades. Muchas de las cosas que se están haciendo, que se hagan a través de las escuelas, que la escuela recupere su centralidad,
su rol de actor social en las comunidades, el protagonismo de ser la mano del Estado en muchos de estos barrios, villas y asentamientos, y que a partir y a través de las escuelas se realice la articulación interministerial e interjurisdiccional entre los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, entre nación, provincia y municipios. Finalmente, el control. Estamos hablando de muchos recursos, estamos hablando de una emergencia, que es una herramienta que facilita poner recursos rápidamente a disposición de resolver problemas, queremos controlarlos. Por eso, el proyecto que presentamos propone la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la emergencia educativa y pone en manos de la Auditoría General de la Nación un control en tiempo real. Alfredo apuntó con acierto, y es algo que ha recogido el documento de la Fundación ALEM, donde proponemos una serie de 15 puntos. Además, también la evaluación, ¿no? Necesitamos que estos operativos de evaluación que se venían haciendo, que son un termómetro para saber dónde estamos, más que nunca lo hagamos luego de esto que nos está pasando, para saber a dónde tenemos que apuntar, a dónde tenemos que reforzar y a dónde tenemos que poner los mayores esfuerzos del Estado, de las políticas públicas, para que efectivamente la educación vuelva a ser aquello que creíamos y que ya no es, que es la herramienta para igualdad en oportunidades. Cierro ahí.